Bienvenidos, hermanos, al estudio de miércoles de Manantial de Vida. Cada miércoles estamos reuniéndonos por medio del Internet y estamos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Génesis. Hoy vamos a estar en Génesis 28. Quiero animarles, hermanos, a buscar al Señor. Y una de las formas principales de buscarle es estar en su palabra. Tenemos que desarrollar en nuestras vidas un amor profundo para la palabra de Dios. Quiero recordarles, los que son de Manantial de Vida, aún los que están mirando en otras partes, que su familia le manda los mensajes. El alimento principal de la vida de uno viene de su iglesia. En el diseño de Dios, cada uno debe ser parte de una iglesia local, una iglesia buena, un cuerpo. Y la dieta principal de cada creyente debe venir de su iglesia, de la palabra que es dada cada semana y en la comunión los unos con los otros. Hay otras fuentes y no estoy en contra, pero si es tu dieta principal, en realidad no ha estudiado muy bien la palabra de Dios. La palabra hace bien claro que el pan que Dios provee está en la casa de uno, está en el cuerpo donde uno pertenece. Entonces, quiero animarles a reunirse cada miércoles, a reunirse en la iglesia si puede, los domingos, si no, también mirar por medio de internet. Pero no deje una semana pasar sin ver las dos enseñanzas, hermanos. Qué importante es. Una cosa que ya me parece difícil entender es cómo uno que crece en su fe puede permitir una semana pasar y no estar en la casa de Dios. Sí puede. Eso con los años de seguir al Señor, el ejemplo de padres muy fieles, abuelo también, abuela muy fiel, de otros amigos, algunos son gente que admiro por su estilo de vida, me han demostrado y mostrado la fidelidad. Y cuando uno lee hambre que tuvo David de estar en la casa de Dios, otros grandes figuras en la palabra de Dios que amaban la presencia de Dios y estar reunidos con la congregación. Yo no entiendo cómo uno puede permitir semanas pasar sin estar en la palabra y sin estar congregados. Entonces quiero animarles, no quiero condenarles, pero de verdad debe estar revisando, ¿cuál es la palabra? Examinarse, porque el que tiene salud en una relación con Dios, una de las cosas que va a tener en su vida es ese deseo fuerte para el alimento de Dios, la palabra, y congregarse y adorar al Señor con los hermanos. Bueno, vamos a orar. Tengo unos anuncios. Viernes hay reunión de jóvenes. El primer viernes del mes de julio vamos a estar en oración. Entonces, si tiene jóvenes, a las 7:30 los viernes están reuniéndose. Y seguimos los domingos reuniendo en número limitado, pero hay espacio para todos. Entonces, si usted quiere venir el domingo, sí hay lugar.
llama a la iglesia si no ha estado llegando, o si vas a cambiar el culto en que normalmente asistes para dejarnos saber, para nosotros manejar bien la forma en que estamos congregándonos. Tenemos que hacerlo en forma con cuidado y mantener distancias. Vamos a orar y vamos a entrar el estudio de un capítulo hermoso que es un nuevo segmento de Génesis donde el énfasis está sobre Jacob, y vamos a leerlo hoy con cuidado y vamos a considerar este capítulo en 3 secciones, pero vamos a orar primero. Padre, te damos gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos, Padre, estudiar la palabra. Te pedimos, Señor, no solamente inteligencia para captar, pero más que inteligencia, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Padre, ayúdanos a recibir directo del Espíritu de Dios a través de la palabra y ayúdanos a poner en práctica los principios que tenemos aquí en capítulo 28 de Génesis. Padre, te damos gracias que no estamos solos en esta jornada, que tú tienes deseo de ayudarnos y bendecirnos. Padre, yo te pido por cada uno que está mirando el estudio de hoy, Padre, que pongan a su relación con Dios en primer lugar, que sea la prioridad de su vida. Danos la fuerza para hacerlo. Y Padre, reconocemos, necesitamos tu poder y tu ayuda, tu bendición. Gracias, Señor, por cada uno. Bendice cada casa. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en 3 secciones y vamos a considerar mayormente 3 puntos. No es mucho y vamos a hacerlo en forma concisa hoy. Génesis 28. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo, y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga, y te haga fructificar, y te multiplique, hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham, a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob, y a Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram, para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo, le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí mujer a Malaat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Vamos a pausar. Comienza el capítulo con un mandato de parte de Isaac a su hijo Jacob. Es un mandato. Y la otra parte de esta sección importante le da con el mandato una bendición.
algo grande, un principio muy grande en este capítulo es la conexión entre obediencia y bendición. Obediencia es algo que viene con bendición, la bendición de Dios. Esta bendición es una bendición de Dios. Pero qué lindo es que Dios usa el padre de Jacob para transferir la bendición. La bendición es de quién? Es de Dios. Isaac no tiene para dar a su hijo sin ya la provisión de Dios en su vida. Y eso es para nosotros, papás. Dios está llamándonos a bendecir nuestros hijos. Pero ¿con qué vamos a bendecirles? Usted puede bendecirles con muchas cosas y si les bendice con cosas de este mundo, estás bendiciéndoles con cosas falibles y temporales. Pero aquí Isaac da a su hijo lo más valioso, lo más importante, lo eterno. Él le bendice con la bendición que viene de Dios. Y nosotros miramos aquí, el mandato que él da es no tomar hijas de Canaán. Otra cosa importante en este capítulo es la enseñanza que debemos separarnos del mundo, de lo que es foránea a Dios, de los que siguen el sistema de este mundo, otros dioses, idolatría. Hay un solo camino, amigo. Hermano, hay un solo camino que el cristiano puede tomar. Y es imposible tomar dos caminos al mismo tiempo. Es imposible mezclar los dos. Un maestro mío hace muchos años, cuando yo estuve en escuela dominical, probablemente tuve alrededor de 7 años, nos dijo, no puede mezclar agua sucia y agua limpia y tener los dos. ¿Qué vas a tener? Agua sucia. Dios nos llama a separarnos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo para hacer luz y para ser instrumento de Dios, pero no debemos contaminarnos con el mundo. Y dice, así envió Isaac a Jacob y él le mandó a la casa de Abraham. Y aquí lo identifica con la casa de Rebeca, al hermano de Rebeca. Y es interesante que ya no es error, es ya algo significativa. Moisés, cuando escribe esta historia, guiado por el Espíritu Santo, pone en orden los hermanos. Y ya no es Esaú, el primogénito, Jacob, y Jacob, pero es Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Jacob ya viene primero, es lo que significa su nombre, el que toma el lugar de. Él tomó el lugar de Esaú. Y una de las razones grandes, para mí es el principio principal aquí, es la diferencia entre Jacob Esaú. La diferencia puede entrar las diferencias entre su personalidad, entre su estilo de vida. Jacob es lejos. En estos capítulos 28 hasta 36, nosotros tenemos una mezcla, o 32. Es una mezcla de Jacob siendo un hombre fiel, un hombre de fe, un hombre que valora lo eterno y también un hombre falible que confía en sí mismo
en sus propias maquinaciones. Es lejos de ser una persona perfecta. Más lejos que aún Abraham, más lejos que su padre Isaac. Pero la gran diferencia entre Jacob y Esaú es que Jacob tiene las promesas de Dios. Él vive bajo las provisiones y promesas de Dios. Jacob vive con fe en Dios. Esaú, y leímos la semana pasada lo que dice en el Nuevo Testamento de él, es un fornicario y perverso. Esaú no valoraba lo eterno de Dios, menospreciaba su primogenitura, lo vendió por un plato de lentejas. Jacob, aunque busca en formas muchas veces equivocadas, por lo menos persigue la bendición de Dios y la ayuda de Dios. Entonces, eso es la gran diferencia y nos lleva a preguntarnos cómo estamos viviendo esta vida, persiguiendo las cosas eternas o como Esaú, viviendo en formas infiel, persiguiendo los placeres de la vida, el plato de lentejas temporal, las mujeres que fueron prohibidas, tomaba como esposas. Entonces el hombre siendo fornicario, llenando sus deseos carnales. Aunque somos hombres falibles, debemos ser como Jacob y perseguir a Dios. Y gran cosa aquí, dos principios en esta sección, y vamos a mover al próximo, porque tenemos que ir adelante. Dice en versículo 7, o vamos a ir un poco antes. Dice que en 6, y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, no tomarás mujer de las hijas de Canaán, ahí el mandato. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre. La palabra nos dice que debemos honrar a padre y madre y hay promesas de Dios. Es un mandato con promesa. Honró a su padre y su madre Jacob. Pero mira qué perverso Esaú. Vio a sí mismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y se fue Esaú a Ismael. Ismael había muerto 14 años antes, lo que quiere decir fue a la tierra de la familia de Ismael. Y dice, tomó para sí mujer, y aquí nos da el nombre, es hija, dice, de Ismael, hijo de Abraham. Hay dos caminos. Ismael representa el camino de perdición, el camino que representa el camino de la fuerza humana y es camino de separación de Dios y las promesas de Dios. Y es el camino que escoge Esaú, deshonrando a su padre. Él miraba que no fue agradable en los ojos de su padre. Amigo, hermano, hermana, eso es grave. ¿Y cuántos de nosotros, vamos a ser honestos aquí y vamos a, en forma muy privada, vamos a preguntarnos cuántas cosas hemos hecho sabiendo que nuestro Padre nos ha prohibido, que nuestro Padre ha declarado que no le agrada y lo hacemos? Es perverso. Necesitamos arrepentirnos, necesitamos pedir perdón, necesitamos regresar al camino.
En 10 vamos a leer, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Comenzó un viaje de 400 millas y llegó a un cierto lugar y durmió ahí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó. Y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te daré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, en este sueño, es un sueño muy significativo, no solamente para la historia y Jacob, pero para nuestras vidas. Dice que soñó una escalera, no escalera como hay en las construcciones, pero como escalones, como tiene un edificio grande o en una casa que va arriba a un cuarto. Y él miraba desde la tierra al cielo, hubo una conexión. Y dice que descendían y subían ángeles de Dios. Y dice que encima estuvo Dios y él habló declarando, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre. Se identifica. Cuando Jacob despertó de ese sueño, él dijo dos cosas. Él dijo, Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Dios está en todo lugar. Y a veces ignoramos, a veces somos ignorantes de su presencia. Debemos estar muy claros, hermanos. Y es de gran alimento, aliento, es de gran ánimo para nuestras vidas. Que servimos un Dios que está en todo lugar. Y aunque ignoramos, Él está. Me encanta en el gran mandamiento para nuestras vidas de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Dice que, y estoy con vosotros hasta el fin de la tierra. Debemos vivir nuestra vida con conciencia de la presencia de Dios. Y Él declara el lugar terrible. Cuán terrible es este lugar. No en el sentido que fue malo. Ahí recibió y él reconoce gran bendición de Dios, grandes promesas de Dios. Pero terrible en el sentido, y tenemos que regresar a 3.
En la bendición de su padre Isaac, Isaac dijo, y el Dios omnipotente te bendiga. Ese es el nombre que fue asociado en capítulo 17 con el pacto de Dios con Abraham. Y aquí Jacob está transfiriendo por bendición a su hijo Jacob la misma promesa, el pacto de Abraham. Y usa el nombre El Shaddai. El nombre El Shaddai, todopoderoso, omnipotente. Qué terrible es el lugar. Tenemos que reconocer, Dios está con nosotros y Él es Dios de todo poder. Hermanos, eso es gran descanso para nuestra alma. Hay riquezas en este mundo, pero no comparan con tener el Dios omnipotente, todopoderoso con nosotros. Pero tenemos que vivir conscientes. Me impacta eso. Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Sepa, hermano, que Dios está donde está en este momento. Y eso debe cambiar todo. Debe dirigirte a adorar en este día al Señor. Debe dirigirte a confesar tus errores y pecados. Debe dirigirnos a entregarnos otra vez a los propósitos de Dios. Él nombró el lugar Betel, casa de Dios, en lugar de Luz. Y él hizo allá un lugar de memoria, tomando la piedra y derramando aceite encima, como una señal, dice, de lo que pasó en el lugar. Mira, esa escalera, esos escalones, representa comunión entre Dios y el hombre. Cielos abiertos, conexión con la tierra y con el hombre. Eso inició ¿quién? Dios, cuando mandó a su Hijo Jesucristo, que es el camino, es la verdad, es la vida. Nosotros tenemos comunión con Dios y eso es lo que representa aquí. Y viene bendición y Él promete aquí, y vamos al último parte aquí, el voto de Jacob. Jacob reconoce lo que acaba de decirle Dios. Dios promete a él protección. Dice, si fuere Dios conmigo y me guarde en este viaje que voy, me diere, y viene la segunda cosa, provisión, pan para comer y vestido para vestir. Dios, cuando lee la historia, hizo mucho más que darle comida, pan y vestido. Son representantes. Cuando uno lee otra vez la bendición de Dios, Dios le da propósito, Dios le da la habilidad de ser luz en la tierra y bendecir a todos los habitantes de la tierra. Es grande la bendición de Dios, pero para nuestra mente, para retenerlo rápidamente, es un resumen. Hay protección. Hay provisión. Y dice en 21, y si volviere en paz a mi casa, paz. Paz para nuestra alma, paz para con Dios. Quizás él estuvo también pensando en Esaú y otra vez reuniéndose con su padre y su madre, aunque no iba a ver más a su madre, porque ella muere antes de su llegada. Pero nosotros miramos, hay promesas de Dios, 3. Otra vez, protección, provisión y paz. Y qué bueno es Dios darle esas cosas, ofrecerle esas cosas. Eso es lo que buscaba Jacob en su vida. Eso es la lección de hoy. ¿Cuál camino vamos a escoger? ¿El camino de Esaú o el camino de Jacob? Si amigo, estás tratando de ser tu propio protección, es limitado. Puede tener ejército contigo, pero es limitado. Hay líderes en este mundo
que han equivocado y han abandonado los caminos de Dios y tienen ejércitos, son líderes de naciones, pero son muy frágiles. Y miramos en su muerte qué frágiles son. Hemos visto muertes trágicos de esos líderes. Si estás tratando de proveer en su propia vida la provisión, tú puedes ganar riquezas, tú puedes tener un montón de cosas, pero no es todo que provee Dios. Y son temporales. Paz. Nadie más puede darte paz. Tu alma fue creado por Dios y es el único que puede en realidad satisfacer tu alma. Entonces Jacob promete, hace señal y promete que él también va a ser fiel. Recuerda, la bendición y obediencia son ligados. Jacob obedeció a su padre, Esaú le deshonró. Y aquí su Padre Celestial, Jacob promete honrar la casa de Dios. Dice, puesto por señal, será casa de Dios. Y en todo lo que me dieres, dice, el diezmo apartaré para ti. Mira, los dos principales. Y podemos saber que eso no vino solamente de él, vino de enseñanza de su padre Isaac, de su abuelo Abraham. Él promete mucho antes que fue ordenado por Dios, estos hombres de Dios. Miramos aún en Adán y Eva después de la caída y después de comenzar otra vez a tener comunión con Dios. Ellos comenzaron a dar las primicias y aquí tenemos el diezmo, aparta para Dios. Hay personas ahora, yo dije en el principio de este video, yo no entiendo la persona que conoce a Dios, que estudia la palabra de Dios, que lucha con ir a la casa de Dios. Hasta para mí aquí en ese último versículo, las dos cosas mencionadas, uno tiene que ser fiel a la casa de Dios. Me duele el corazón tener líderes que lo toma tan ligeramente, tener fiestas, hacer cosas y no venir a la casa de Dios. Ahora estamos en tiempos especiales, algunos por salud, y Dios sabe. Eso no es cosa para jugar. Dios sabe quién lo hace por salud y quién lo hace porque es descuidado. La otra es el diezmo. Hay gente que luchan con eso, acusan y van a acusar eternamente a los pastores de ser sinvergüenzas. Aun cuando la iglesia es responsable y da reportes y es responsable con lo que dan. Pero ellos usan como excusa y no dan a Dios. 10% es el mínimo. Es el hombre generoso, miramos en la palabra, da mucho más. Y viene de su corazón. Ese es voluntario. Lo que Abraham dio a Melquisedec más temprano en Génesis es voluntario, pero lo hace porque ama a Dios y mira que Dios es su proveedor y da testimonio. Y es lo que nos dice Hebreos capítulo 7. Porque Él es mayor que nosotros y damos testimonio, porque es proveedor de nosotros y damos testimonio. Y Él apartó el 10% de todo que el Señor proveyó. Él reconoce quién es su proveedor. Yo he sido bendecido toda mi vida. El otro día en la iglesia, es un testimonio mío, recordé que el gobierno me mandó $2,400, $2,200 para mí y $1,200 para Omi, y vamos a invertirlo en la casa que estamos construyendo. Pero haciendo mi cheque de diezmos, eso ocurrió, que no había pagado el diezmo, entonces hice mi cheque por $240. Y sabe, después de hacer el cheque, yo dije, wow, Dios es bueno. Ese nunca esperaba, nunca planeaba tenerlo y Dios lo mandó. Y feliz lo puse. Después del culto fue mi cumpleaños
un hermano me da un sobre saliendo. Y bueno, no lo vi inmediatamente, después lo abrí y me había dado doble esa cantidad. Dije, $500. No lo menciono, no digo quién, él sabe quién es, pero qué generoso. Pero digo, uno nunca da más que Dios da. Dios es proveedor, excelente proveedor. Y una vez que tuve esto, pensé, gloria a Dios, ahora puedo dar 50 más. Qué alegría es dar, qué alegría es devolver a Dios lo que Él ha provisto en nuestras vidas. Y los fariseos lo pervirtieron. Ellos tomaban y daban el diezmo. Fueron fieles, pero ellos no eran fieles en la mayor parte, dice en Mateo. La mayor parte fue buscar a Dios, de apreciar quién provee las cosas. Pon prioridad en tu relación con Dios, buscar sus bendiciones para hacer una diferencia, para cumplir sus propósitos. Y después honrarle también en las áreas de tu vida, de oración, de ser testimonio, de proveer en su reino. Bíblicamente la forma de la provisión de la iglesia es a través de los diezmos, las ofrendas. Mira, no sé esa persona que tiene esa lucha interna de qué es prioridad, lo que es más importante. La gran cosa de este capítulo es fidelidad a nuestro Padre Celestial. Ya pasamos el día de los padres. El Padre mayor es nuestro Padre Celestial. En su palabra dice, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi obediencia? Y como Jacob, si seguimos el camino, perseguimos, aunque somos falibles, Dios va a bendecir nuestras vidas. Él va a guiarnos como hijos. Y en el final, nuestra vida va a ser una vida que va a ser testimonio a los hijos y los hijos de nuestros hijos. Papá, ponte en un lugar de bendecir de verdad a tus hijos con cosas eternas. Yo animo a mamás también. Es el mismo principio. Que Dios les bendiga, les amamos y nos vemos el domingo. Oremos antes de despedirnos. Padre, bendice cada familia. Yo te pido, Padre, si hay alguien que no ha entregado su vida a Jesús y ha sido negligente en su forma de vivir, yo te pido perdón, ayúdales a ver cómo arrepentirse y cambiar su dirección. Y Padre, ayúdales. Padre, mira el deseo en su corazón, hónralo, Señor, perdónalo de lo más sucio, de lo más horrible del pecado. Si han cometido pecado como es Saúl, de saber que no agrada a su Padre y hacerlo, Padre, perdónalos. Perdóname, porque lo he hecho también. Y te pido, Señor, que tú nos ayudes a ser ejemplares, que nuestra vida sea también un testimonio como la vida de Jacob. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.